Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que están desde el principio de la jornada, a los valientes y las valientes que aguantaron toda la jornada. Creo que hemos tenido una jornada bastante completa y bastante entretenida, pero ahora lo que nos convoca, esta charla que titula Fútbol en Uruguayo, Mundiales y Deportistas, y acabamos de ver un video un poco en referencia a lo que es una disputa que están dando dentro de la Mutual, y para eso... eh, Capaz que hago una pequeña presentación antes de tirarme a la primera pregunta. Diego Scotti, Michel Duarte, Fabián Coito, Juan Castillo, Jorge Fuchile, muchísimas gracias a todos por estar. Pero Michel, te quiero preguntar en relación al video que acabamos de ver, al video que se acaba de exponer, ¿cómo se llega a esto? Por fuera de los contextos y lo que podamos opinar, ¿cómo se llega a esta devolución? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y por el espacio. Andrés logró en 1 minuto 10 resumir lo que ha sido una lucha de los futbolistas del entorno de más de 10 años. La realidad es que el fútbol uruguayo por mucho tiempo estuvo dentro de un círculo vicioso que no le permitía el crecimiento y que ha llegado a situaciones en clubes críticas, situaciones prácticamente de indigencia en algunos clubes. Entonces, desde el año 2016, 2015 más o menos, en primera instancia fueron los futbolistas de la selección que de cierta forma hicieron valer algunos de sus derechos y pasando la posta hacia el fútbol uruguayo, hemos construido desde la gremial un movimiento que entendemos que ha sido punta de lanza para determinadas modificaciones que son sustanciales para el fútbol y que obviamente hacen que hoy por hoy el fútbol tenga una proyección de crecimiento y no estemos hablando de algunos valores que se manejaban anteriormente, de algunos formatos de renovaciones y extensiones de contratos que se hacían, hablándolo coloquialmente, entre gallos y pocas luces, con contratos que se extendían antes del inicio de los contratos que aún no estaban en vigencia. Estamos hablando de situaciones que son no ilógicas, lo que sigue. Entonces, en ese sentido, hoy nos encuentra en un formato, en un lugar con una aspiración mucho más grande de crecimiento del fútbol uruguayo y con el compromiso de los futbolistas, que es obviamente lo que nosotros nos enorgullece enormemente, de un empuje fuerte para llegar a esta situación, que entendemos de que es realmente muy positiva, con muestras y un respaldo que es unánime. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, esto que comentás, por fuera de reflejar lo que comentaba Andrés en el video recién expuesto, es una parte de lo que ofrecen dentro de la Mutual o de lo que persiguen en la Mutual. Pero te quiero preguntar, Andrés, para las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Andrés, Diego, se me confundió por el apellido, perdón, Diego. Te quiero preguntar, ¿qué es la Mutual, como si alguien no conociera? ¿Qué hace la Mutual? ¿Qué busca la Mutual? Bueno, buenas tardes. Gracias también por invitarnos. Y por No, la confusión. lo que buscamos y estamos trabajando mucho es una organización que sea reconocida por el desarrollo integral de los y las futbolistas. Ni que hablar que está la protección de los derechos, asesorar a los futbolistas. Nosotros buscamos dar un respaldo integral, apuntando a lo personal, aportando a su formación, a su bienestar. Estamos trabajando mucho para que el futbolista disfrute de su carrera y obviamente preparándolo para el después, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Obviamente es una carrera que se nos termina muy temprano, por eso estamos brindando muchas herramientas que trascienden lo deportivo. Ayer tuvimos una jornada, por ejemplo, donde un grupo más, prácticamente de 40 personas, donde ya también se incorporó el femenino, terminó el bachillerato. Un bachillerato que le da posibilidades también a algo que estamos haciendo mucho, de descentralizar, como muchas cosas que pasan en el país. Le da la posibilidad que participen también los futbolistas del interior y los del exterior. Entonces, bueno, estamos trabajando en muchos temas en lo que es viendo las causas y tratando la prevención, lo que es educación, por qué dejamos de estudiar. Bueno, estamos buscando planes a medidas para que ello suceda menos. Y bueno, y los que hayan abandonado cierto
por ciertos motivos se estén reinsertando como lo están haciendo en este dispositivo y en otros. Y después la Mutual brinda un montón de servicios. Tiene una clínica en la sede, donde van los futbolistas, los y las futbolistas, tiene un complejo deportivo. Y bueno, se brindan muchos servicios, nutrición, el departamento de salud mental. Estamos con un evento de distinción sobre fin de año que reconoce a los futbolistas que se retiran, porque de un momento para otro quedamos como olvidados, un evento muy lindo. Y bueno, y muchas otras cosas más, poniéndole mucha energía y la verdad que estamos muy contentos con toda la estructura que está trabajando dentro de la Mutual, el equipo que hemos armado y como esto, ¿no? Peleando por el fútbol, ¿no? De lograr mayores ingresos y siempre fue nuestra lucha, mejorar nuestro fútbol y obviamente a partir de ahora creemos que hay muchas cosas que tienen que cambiar y nosotros vamos hacia modernizar nuestro fútbol, profesionalizarlo, es un desafío que creo que tenemos todos Sí. de aquí adelante, ¿no? Sí, y mencionabas también el tema de dentro de la educación, cómo hay futbolistas también en el exterior, que quizá la carrera los lleva a triunfar afuera, pero se les sigue brindando la posibilidad de educarse y de terminar de formarse, porque como mencionabas, la carrera es corta y tienen que proyectar a posterior. Hay un caso muy particular que salió justo en estos días, que es que Josema está estudiando con la Mutual. Si se conecta tarde o tiene algún problema, ¿rezongan alguna nota baja o cómo lo gestionan? Sí, tenemos a Gonza y Maxi que lo rezongan, sí. Sí, acá Bien, somos todos iguales. todos igual a No, perfecto. la verdad que lo de Josema es, obviamente, que impacta, ¿no? Impacta también en el resto de los futbolistas, ¿no? Godín lo hizo, por ejemplo, en un convenio que estamos en Santa Elena, que le quedaban pocas materias y terminó también este bachillerato. Josema se fue muy joven, por lo que, bueno, tuvo que dejar de estudiar. Ahí tenemos un caso y uno de los motivos por qué los Tangible. jugadores dejan de estudiar. Y bueno, que Josema lo esté haciendo. Y la otra vez terminó un partido de Champions y los compañeros lo vieron conectado al ratito. Y ¡guau! ¡Qué mensaje!, ¿no? Compromiso. Yo Y bueno, también, pero falté el otro día. Bien, bien. Ya iba a abrir. Perdón que falté. ¿Cómo Estuve el venimos? viernes y no ¿Venimos pude. bien? Y no sé, no arranqué. Normal. Perfecto. Buenísimo el mensaje entonces. Capaz que le doy un descanso a Fuchi para al que pueda Fuchi practicar. lo estamos tratando de Hay que que llevarlo pierda por ese caminar miedo bien. también, porque a veces Sí, tenemos Me quieren miedo, vergüenza. reinsertar, y tenemos que sí, reinsertar. pero no me estoy reinsertando. Está perfecto. Complica a veces, complica. Abre un poco, Juan, estaban mencionando recién antes la importancia de, ya vamos a entrar por supuesto, porque acá la mayoría de los presentes seguro estén enloquecidos con el fútbol y vamos a hablar un poco del Mundial 2010, pero estaban mencionando sobre cómo el éxito deportivo también puede ayudar a impulsar este tipo de conversaciones y este tipo de procesos. ¿En qué sienten ustedes como generación que triunfó en 2010 que pudieron aportar a toda esta batalla interna con la conclusión que sea? Y bueno, en realidad fue un triunfo muy progresivo que se fue dando con el transcurso del tiempo, con esa generación que fue formando el cuerpo técnico del maestro Tavares, obviamente con la ayuda de Celso, de Mario Rebollo, del profe Herrera. Y bueno, a medida que fue iniciando ese proceso en el 2006, pasaron muchos jugadores. El maestro fue filtrando, fue eligiendo determinado perfil de jugador que él consideraba que la selección uruguaya necesitaba. Que había que cambiarlo con respecto a lo que venía pasando y bueno, a medida que pasó eso, nosotros nos fuimos dando cuenta como plantel que había que formar esa unión, esa formación paulatina de equipo que se fue trasladando obviamente a los resultados deportivos, que fueron duros al inicio, obviamente nos costó muchísimo clasificar a Sudáfrica. Después las preparaciones previas al Mundial también nos ayudó en el sentido de que tuvimos bastante tiempo, tuvimos un mes en Uruguay y después tuvimos la suerte también un poco de estar en Kimberley básicamente solos en un hotel, que no le pasó creo que a ninguna selección. Pasamos mucho tiempo juntos y bueno, eso se fue fortaleciendo y obviamente que los resultados deportivos, que obviamente se coronó después con la Copa América, nos nos dieron un espaldarazo para hacer un poco, entre comillas, ejemplo de lo que vino más adelante, de las selecciones juveniles, que Coito fue parte de también todo ese proceso, que se marcó un mojón
que a partir de ese momento empezaron a surgir jugadores con un perfil realmente profesional, que era lo que necesitaba Uruguay. Y hoy en día, obviamente lo acaban de mencionar, Josema, Godín, que fueron, Fuchi. son el Fuchi también, que va a empezarlo y lo va a Vamos a hacer terminar. fuerza. Que son un espaldarazo importantísimo para las generaciones jóvenes que se están dando cuenta que el fútbol termina y termina rápido, que tienen más de la mitad de la vida por delante. Y bueno, y hay que tomar decisiones tempranas para cuando llegue el momento que es difícil y es duro cuando se termina de jugar, a todos nos pega de una manera o de otra. Y bueno, y hay que estar preparado para esa segunda mitad de la vida. Bien, Fabián, te doy entrada consultándote porque Juan en realidad fue quien me sirve la asistencia. Estaba hablando de que estuviste dentro del proceso de juveniles, estuviste también trabajando seguramente cercanamente al maestro Tavares y quiero preguntarte, en este caso para después también entrar en tema mundial, ¿cómo se preparan los torneos mundialistas o cómo se preparan los torneos sudamericanos o el torneo que sea con una selección, siendo que tenés reconocida trayectoria dentro de la selección con la selección sub-20, por ejemplo? Bueno, buenas tardes. Gracias también por la invitación. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Donde abarcaría un montón de aspectos, vinculándolo a esto que nos convoca, que es el disparador con el que iniciamos la charla, de la profesionalización del futbolista. Yo creo que atacando mucho la parte humana, está demostrado y en grandes eventos donde participan importantes entrenadores, se ha visto y se ha considerado que el espíritu de grupo es uno de los pilares que hacen a la performance de un equipo. Lo decía Juan recién, lo importante que fue convivir en un hotel aislado de todo el ruido del mundial. Y creo que son ejemplos que hablan de la importancia. En definitiva, esto es un juego de relaciones, de juego, pero también de relaciones humanas, que fuera del campo se van tejiendo cosas que después adentro se facilitan lo que es la dificultad que plantea un partido. Entonces ahí nosotros hacíamos mucho aspecto y sobre todo apuntar a la parte humana, ¿no? El futbolista, pero por encima de todo el ser humano, la formación, el desarrollo, el crecimiento, lógicamente vinculado a sus condiciones y a sus posibilidades que hacían de que fueran seleccionados en un plantel final, porque sin duda que lo que los convoca es su forma de jugar y a lo que apuntamos es un torneo de fútbol, pero también sabiendo de todo eso que rodea lo que es la performance y pensando que si bien es importante, un resultado deportivo a nivel de juveniles es relativo. Y también la importancia había que darle de aquel futbolista que, bueno, que consideráramos que iba a ser proyecto de selección, como son. Hoy son todos futbolistas que han pasado por la selección juvenil, por el proceso. Es un orgullo, indudablemente, y eso es un éxito deportivo. Después lo otro es circunstancial. A veces un penal afuera te define una clasificación, que también es parte de, ¿no? Pero el verdadero éxito para los entrenadores que trabajan en la formación es este éxito que se da tiempo después. Lo mismo que va a ser para ellos cuando tiempo después futbolistas le agradezcan porque se prepararon para el día después, porque tienen herramientas para enfrentar un montón de cosas que exige hoy la vida y que no las tenían, sinceramente, porque parecía que ser futbolista era lo único y no pensábamos en lo que venía después. Sí, muy bien, muchas gracias. Jorge, yo te estoy diciendo Fuchi, te voy a seguir diciendo Fuchi, espero que no te moleste. No, está bien. Hablando y resumiendo un poco de todo esto, una cosa que a mí a veces me sorprende y creo que está bueno destacar, yo soy de la generación, soy del 98, o sea, 12 años en el Mundial 2010. Si me decían en 2010 que iba a estar acá sentado al lado de ustedes dos, bueno, todo el panel obviamente, pero al lado de ustedes dos, no les creía de ninguna manera. Pero lo que, para llevarnos de nuevo a esa realidad, porque yo era un chiquilín de 12 años, ahora tengo, ya no quiero ni decir cuánto tengo, pero lo que te quiero decir es, en esa época, en Mundial 2010, me acuerdo que estaba surgiendo recién, por ejemplo, Twitter. Porque me acuerdo los tweets de Forlán en el Mundial, me imagino lo que habrá sido la interna de ustedes. Y la pregunta es, ¿ha cambiado tanto? Porque en 2010 empezaron las redes sociales a tener fuerza. Hoy los formatos de streaming, este evento que estamos hablando acá, está siendo transmitido en vivo por YouTube y también va a quedar grabado y el alcance y los ingresos que genera el fútbol y la sociedad en general es muy distinta. Entonces,
¿vos sentís que es un fútbol completamente distinto al que se vivía en 2010, el que estamos viviendo hoy? Tampoco te retiraste hace tanto vos. Bueno, No me durante retiré, no bien. sé, me retiraron una cosa de loco. Nosotros seguimos siendo jugadores de fútbol hasta el día que nos tengan que enterrar, porque la verdad es lo que hicimos toda la vida, es lo que nos dedicamos, como yo ahora, bueno, Maxi, Gonza y Diego que me están ayudando a entrar al tema bachiller, que siempre fue un tema mío, el estudio es bastante cabeza dura, con el estudio nunca quise nada, y a veces dicen que te abre mucho la cabeza el tema del estudio, obviamente leer, estar culturalmente avanzado en ese aspecto para dentro, negociar también. claro, dentro del campo también poner esas herramientas a prueba, ¿no? Se ve que yo para el fútbol andaba bien, porque Sí, soy la excepción a la regla, ¿no? No, confirmo. Pero se ríe Juan, porque yo estaba perdido siempre, no sabía lo que estaban haciendo, si estaban en una reunión yo capaz que estaba durmiendo, llegaba tarde, era una cosa de loco. Pero sí, veo que ahora a mí me cuesta el tema de las redes sociales, la realidad. Estaba con el tema, me ayudaron con el tema del iPhone 17 porque no sabía instalar los programas ni nada de eso. Yo, como te digo, Te cuando quedaste en 2010, quise, entonces. pero esto es verídico, yo cuando quise, esto es verdad, yo estaba el Facebook, y esto es Juan es testigo, estaba el Facebook, yo me acuerdo que empecé, bueno, estaba aburrido, me acuerdo en Portugal, y digo, ¿qué voy a hacer? Porque la gente quiere saber qué estamos haciendo, ¿no? Digo, se me pasó por la cabeza, no sé, podía ser mega multimillonario en ese momento, ¿no? Pero empecé a subir videos en Facebook de lo que estaba haciendo yo en mi casa, por ejemplo. Y creo que los tengo todavía, y no sé, estoy acá en Porto, en la playa, me voy a ir a comer ahora. ¿Y qué pasaron? Me empezaron a decir, mis compañeros, en este caso Lucho, la Tota, y bueno, Juan creo que estaba ahí, te voy a meter igual. Pero mirá la pelotudez que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás quedando pegado a esa boludez? Claro, yo estaba adelantado al tiempo. El tema que, claro, No te supieron me ver. estancaron Claro, y yo, eras para el panel por de la antes, era el inseguridad, panel- claro, la inseguridad que Sí, sí, tenía el yo se influencer. ríen, pero te lo juro que es verdad. La inseguridad que me dieron, digo, seré un boludo, bárbaro, estaré haciendo las cosas mal. Y después empezaron a hacer la misma boludez ellos, ¿viste? A mí me suspendieron en Porto, un clásico contra Benfica, porque me habían dejado de suplente y el entrenador era nuevo y claro, estaba enojado y quise sacarme ese enojo y lo transmití vía Facebook. ¿Por qué? Me puso en el banco. Si había andado bien, había jugado bien y bueno, me la agarré con el entrenador. Y claro, en ese momento no había específico en el tema del contrato que un jugador no podía transmitirle público a la gente que te tenían que multar. Entonces no sabían qué hacer. Entonces hicieron específicamente los que llegaban, no podían descargar nada sobre el entrenador o sobre el club y empezaron a hacer un contrato sobre eso y a multarlos, ¿no? Y bueno, nada, me pasó eso y que ahora me atrasé totalmente, estoy recontra atrasado, tengo que... Estamos a tiempo. O sea ¿Cómo que fue con el culpa estudio? nuestra que te tiramos para atrás. Sí, fueron culpa de ustedes. Muy bien, buenísimo. No, lo que deja claro esto entonces es que evidentemente los tiempos cambian y en realidad el ejemplo que Sí. estás dando es que hay que esperar al resultado para ver. Y con Palito estábamos en la computadora y no mirábamos lo que Ojo. salía en Kimberly, los videos de la gente festejando y nos llegaba muy poca información. Y lo que hoy en día la información llega a todos, bueno, los niños, tengo 3 sobrinos que tienen 7 años y una de 12, y hablas con ellos y es como hablar con una persona adulta, yo no lo puedo creer. O sea, ¿de dónde sacaste esa palabra? Entonces, digo, hay tanta información hoy en día que bueno, las personas hoy tenés que, cuando vas a hablar con ellas, digo, tenés que estar culto porque si no, no sabes qué contestarlo, cómo transmitirle, ¿no? Mismo los entrenadores, cuando estamos con los entrenadores, queremos que nos sepan transmitir lo que ellos sienten para poder aplicarlo dentro de la cancha. Tienen que ser psicólogos, tienen que ser amigos. Hoy en día me tocó trabajar en Banfield y veía muchos jugadores que bueno, tenían problemas familiares y muchas cosas que uno nunca sabe lo que tienen y después no rinden dentro del campo. Sí, bueno, entonces resumiendo Sí, sí. un poco, efectivamente esto del cambio de tiempo demuestra que en 2010 a la actualidad las cosas han cambiado,
También mucho más deben haber cambiado con lo que eran los 90, cuando empezaron las transmisiones deportivas, cuando, bueno, un poco antes de los 90 en realidad, pero cuando empezó a comercializarse distinto, y a partir de esto también cambian los ingresos. ¿Tá? Se gestiona y se manejan ingresos de una manera distinta a lo que se podía concebir en esa época, porque básicamente no existían los soportes. Entonces, como cambia eso y también van surgiendo nuevas necesidades, yo lo que quiero que es consultarle más que nada a la gente de la Mutual es por el futbolista del fútbol local, si efectivamente este cambio y esta diferencia en los tiempos hace que falten ingresos para el futbolista local. Sobre todo, capaz, la Divisional B o bueno, puede ser la Divisional A también, pero hemos logrado acompasar los tiempos para que esté todo pago, digamos, para que estén los ingresos para ellos. Bien, ahí tocas un punto que es la clave o el cambio global que existe dentro del fútbol. En primer lugar, mencionar que la pelea que se dio no es solamente por mejores ingresos, sino por, entre otras cosas, recuperar la caja del fútbol. Clave. La caja del fútbol estuvo durante 25 años fuera de la federación, una locura. Entonces, a que esos ingresos retornen a la AUF, da mayor control, da más transparencia y nos da a nosotros la oportunidad, por ejemplo, de generar dispositivos de pago salarial por dentro de la federación. Voy a dar un dato que es real y concreto y es actual. Hoy por hoy, el 95% de los planteles cobró el 100% de los salarios, algo que no pasa en el fútbol uruguayo hace un montonazo de tiempo. Seguimos teniendo algunas dificultades en algunos equipos que, independientemente de los ingresos que obtuvieron, que en el caso de la segunda división se multiplicaron por 5, en el caso de la primera división se multiplicaron por 4, aún así armaron presupuestos que están por encima de ese dinero, entonces ahí estamos, esos son los equipos que estamos teniendo dificultades, los que estamos intentando sanearlos. Pero sin duda que se mejoró enormemente, pero que hay que acompañarlo de gestión, hay que acompañarla con un fair play financiero, donde también las reglas estén claras y también se establezcan determinados topes en los que se puede gastar ese dinero. Hoy por hoy en muchos clubes va a alcanzar para el funcionamiento y para mantener la estructura estable, pero le va a costar enormemente desarrollarse si no hacen una transferencia a un futbolista o si no gestionan otro tipo de ingresos. Pero sí, lo que no se puede desconocer es esto, de que el ingreso es altamente superior. Entonces, en ese sentido, el trabajo de todos hoy tiene que estar no solamente de los futbolistas, tiene que ser de todo el ecosistema del fútbol, de mantener un control de eso y de también hacer una suerte de colaboración y de construcción a los equipos. Hay muchos equipos que tienen estructuras que son no endebles. Es una persona encargada de hacer 50 tareas. Es imposible. Dirigentes que le pueden dedicar 2 o 3 horas al día, con suerte, a clubes que mueven $2 millones en derechos televisivos. ¿Me explico? Es una locura. Hay que darle un cuerpo a todo para que funcione un poco mejor. Construir realmente para que el punto de partida que es muy positivo, se materialice en hechos. Sí, yo creo que... Déjame enrabar un poco el tema del Adelante. derecho de imagen. Un poco la realidad que con el Fuchi, por suerte, tuvimos que vivir en el exterior, que estaban incluidos dentro de nuestros contratos, de una manera o de otra. Justo hoy al mediodía estaban pasando a Progreso con Racing, al mediodía ahora. Que en la época yo le decía a mis hijos, justo estábamos almorzando, y le digo, en mi época, en la de Diego, que somos generacionales, habían 4 partidos por fin de semana. Estabas esperando que la empresa en su momento te eligiera, que le conveniera que eligiera ese partido porque tenía ciertos jugadores para mostrar, para comercializar al exterior. Hoy en día se televisan absolutamente todos los partidos, cosa que obviamente en Portugal, que jugó el Fuchi, se televisaban, en Brasil, en Colombia, donde yo jugué también, en México, se televisaban todos los partidos y el jugador cada vez que entra a la cancha está cobrando su derecho a imagen. Y en el caso, no sé cómo funcionaba en Portugal, pero en Brasil terminaban los torneos, que ahora lo que va a pasar con la Mutual va a ser lo mismo, iban, la Mutual te llamaba, mirá, Fuchi, tenés X monto para venir a retirar o te lo depositamos. Está, ahí va. Y bueno, y eso es hoy lo que se logró con esta lucha que empezamos en el 2016, conjunto con el Más Unidos que Nunca, que bueno, nos damos cuenta que es
ese dinero se estaba yendo para otro lado y no para donde tenía que ir. Hoy en día ese dinero es 10 veces más. Desde el 2016, que eran $220.000, ahora son 2,5 millones. Y todo lo que se dejó de recibir de ese año que se cortó el derecho hasta esta parte. O sea que, bueno, por suerte, a partir de ahora van a cambiar las cosas, pero como dijo Michel también, desde el otro lado, desde la gente que tiene que planificar, que gestionar, que estructurar un club, lo tiene que hacer adecuadamente, porque no adelanta nada tener 4 veces más de tu presupuesto. Si ya te pasaste en el presupuesto de los jugadores, vas a entrar en otra vez en ese círculo vicioso. Pero bueno, esa es Sí, otra historia. me parece importante esto que decís del entendimiento de la situación, y yo en realidad le quiero preguntar a Diego particularmente si, porque el caso de Michel es bastante claro de que entiende lo que está diciendo, pero si en algún punto el futbolista capaz que hay un prejuicio de que le puede costar más entender este tipo de temáticas y hubo que formarse para hablar de estos temas. ¿Ustedes necesitaron algún tipo de asesoramiento o es algo que verdaderamente conocían y era solo un prejuicio? Sí, yo creo que acotar que lo que pasó ahora es un antes y un después. Entonces, con estos mayores ingresos y esta lucha de muchos años, creo que las cosas tienen que cambiar. En muchos temas a nosotros también se nos frenó, se nos pidió paciencia, che, no hay plata, y siempre no hay plata. Bueno, ahora estamos, ¿no? Michel decía, el gremio también ahora recibe un dinero más que importante, justo, y el desafío ahora es gestionar eso, como bien decía Michel, y ya estamos vislumbrando que vamos a tener dificultades. Respecto a tu pregunta, sí, claro. A veces no, se nos subestima a los futbolistas. Creo que lo que trabajamos muy bien en todo este tiempo, y hablamos de los jugadores de la selección, en esa generación que nos marcó mucho a todos, dentro y fuera de la cancha. Sí, nos organizamos, nos informamos, ni que hablar que nos asesoramos en muchos temas, porque fuimos contra intereses que estaban fuera del fútbol. Pero sí, nos preparamos, nos unimos, y creo que bueno, los resultados muestran eso, ese compromiso de los futbolistas. Pasamos por manifestaciones, marchas públicas, tuvimos que parar nuestra actividad en más de una ocasión. Y bueno, Sí. por suerte, el tiempo, creo que los resultados son buenos, podrían haber sido otros. Pero creo que lo que hemos trasladado en todo este tiempo, que siempre nuestra lucha fue por mejorar nuestro fútbol. No nos sirve nada tener un gremio rico, mejorar el fútbol, y a partir de ahí sí que mejoremos todos. Nosotros quedamos conformes, muy contentos por este paso que se dio, pero el gran desafío ahora es lo que viene y cómo se va a gestionar. Y obviamente nosotros como gremio sí vamos a ser más exigentes, apuntando, como decíamos hace un rato, a modernizar nuestro fútbol, a que se profesionalice nuestro fútbol, a preparar a esa gurizada de mejor manera, que es la que también a futuro lo que nos va también, hablando de resultados deportivos, la que nos va a mantener ahí en una posición que está en Uruguay desde hace muchos años, que es importante. Nos preparamos entonces, nos unimos y con eso buscan conseguir resultados. Fabián, ¿vos pensás que ahora, de cara al Mundial, con una buena preparación, una selección unida, a pesar de todo lo que ha pasado en este último tiempo, Uruguay puede aspirar a competir y ir atrás de una Copa del Mundo que hace tanto tiempo no se da? Y nadie lo sabe, que eso es lo lindo del fútbol. Nadie sabe lo que va a pasar. Lo que uno puede imaginar se construye sobre ciertos pilares que Uruguay los tiene, que son buenos futbolistas. Eso es lo más importante. Y depende de un montón de factores, porque el Mundial se juega en un momento determinado y hay que ver cómo llegan en ese momento, cómo están los vínculos, las relaciones, cómo están los rivales, que también de eso depende mucho, y cómo va sucediendo todo en un torneo de esa naturaleza. Es muy difícil imaginar posiciones de antemano, porque estaríamos hablando justamente de que no tendríamos experiencia si hablamos de qué posición, pero sí que Uruguay tiene con qué soñar, con qué imaginar. Seguro que va a competir contra todos y los partidos irán marcando un poco el camino y las posibilidades de Uruguay. Creo que, como desde hace ya
unos años a esta parte nos permite a todos los hinchas, la gente que está esperando los partidos de Uruguay, imaginar buenos resultados deportivos. Bien, y para perseguir el resultado deportivo estaremos en esa intención por lo menos. ¿Cómo se vive adentro un mundial? ¿Qué es? Usted, bueno, vos tenés la mejor foto, creo yo, salvando la del 50, creo que tenés la mejor foto de la historia de las selecciones mundiales. Ahora en redes sociales, para el evento la usamos 150 veces. ¿Qué se siente estar del otro lado? ¿Qué te pasa por la cabeza en el momento que amagás a meter la mano y Luis, que ya estaba pulsado, la termina metiendo? ¿Qué sentís cuando estás en una Copa del Mundo? No, es lo máximo que te pueda pasar cuando soñaste desde chico jugar en una selección o jugar en el equipo que sos hincha. Yo nunca me lo, si bien siempre lo soñé, quería jugar lo que quería es jugar en primera división. Después, bueno, lo que pasó después era un sueño y del ego que yo tenía de ser el mejor. Porque la realidad es que todo trabajo que vos creas o creas que vos lo estás haciendo, hacelo con pasión y hacelo creyendo que sos el mejor. Si no, vas a quedar corto. Vas a quedar corto. Y bueno, yo siempre soñé en grande y gracias a Dios pude cumplir los sueños, ir a la selección y cuando me tocó jugar un mundial lo traté de disfrutar como si fuera el último. La verdad no imaginé no imaginé que estaba en un mundial, estaba disfrutando con personas que adoraba y quería, que nos criamos desde guachos yendo a la selección porque teníamos 20 años, 21 años. Y bueno, Juancito, que es un poquito más grande que yo, parece menos, pero eh, son personas excelentes, la verdad, siempre ayudándonos a los más chicos y enseñándonos cómo tenía que ser. Y bueno, nada, disfruté cada segundo y cada momento. Y después teníamos unos compañeros que, bueno, hacíamos trucos, teníamos charla. Me acuerdo que íbamos en el bondi hoy es un día de charla. No sé qué teníamos que sacar hoy en un día de charla. Y bueno, Fuchi, ¿qué hay para sacar hoy? Hoy vamos a sacar vida. ¿Cómo estamos personalmente hoy? Y bueno, empezaba a hablar con el loco, empezaba a hablar con fulano. Y todos me escuchaban y nos reíamos. Era muy divertido. Y bueno, yo lo disfruté así. Después Juan lo disfrutó a su manera. Cada uno tenía su manera de disfrutar. Pero en alguna de las charlas esas, ¿salió la conversación de que, no sé, se hubiesen imaginado que 16 años después íbamos a seguir hablando? ¿Eran conscientes en el transcurso del Mundial de que la importancia de lo que tenía lo que estaban haciendo? Mirá, primero que nada, me siento obviamente un privilegiado de haber compartido con el Fuchi, que nos conocimos en 2007 en la Copa América, y a partir de ahí generamos un lindo vínculo, una linda amistad, con un montón de vivencias. Y sí, se dieron un montón de charlas, así como decía Fuchi, desde un poco más profundas a las más superficiales, porque pasa por ahí también, de reírse y disfrutar. Y bueno, con el transcurso del tiempo, no te voy a decir, y el Fuchi también me lo va a rectificar, de que en la preparación que que tuvimos acá en Uruguay, que íbamos a llegar a semifinal. Esa es una realidad. Sería un mentiroso decirte, "Oh, vamos a llegar a semifinal". Pero sí, estando allá, después que se empezaron a suceder los partidos, ahí nos dimos cuenta de que ya éramos otra selección. Ahí mismo, durante el transcurso del Mundial, sin llegar Estando en el al Mundial, partido de Ghana, por ejemplo. sin llegar ahí. Antes, en la fase de grupo. Ahí, Yo quería ser campeón del mundo, no sé, digo que Si soñaba con ser campeón del mundo. Si no Pero es pasaba lo verdad, que pasó con Holanda, es verdad lo que ganó pasa es que España. Fuchi era más joven, más inconsciente. Obviamente, en esa inconsciencia tenés, yo qué sé, el ego, como decía, bastante más alto. hay que ser Uno campeón que está del un poco mundo. más sobre los pies, Si no, ¿qué va? con los pies sobre la tierra, lo fuiste madurando un poco más de a Nada poco. más. Pero sí, obviamente necesitas esta sangre para llegar a los lugares más privilegiados, porque estamos los grandes y están los chicos que son los que te dan ese empujón que necesitas, y nosotros los más grandes somos los que ponemos un poco los paños fríos. En todo plantel pasa, Coito lo tiene más que claro como entrenador. Y bueno, y se fueron sucediendo esos partidos y cada vez nos sentíamos más fuertes, y bueno, no llegamos a la final porque no había VAR, pero si no hubiéramos Si llegado llegamos a la final, y ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? No sabe. Era una España de locos, pero se enfrentaba contra Uruguay.
Pero bueno, ¿Se quedaron con una Jaulani alguno de casualidad? Sí, nos quedamos todos con una. ¿Le sobra? Fuchi no No sé, le capaz sobra que llevo ninguna. 4, pero No le sobra No puedo ninguna. decir. No. yo tengo La una. tengo guardada, creo, no sé. Está, Sí, después todos nos charlamos. llevamos con una. Después te tiro una. Perfecto. Perfecto. Bueno, y en base a esto que estamos charlando, se viene ahora, no falta nada para el Mundial. Y tenemos que ver, como ya han mencionado, qué va a terminar pasando. Y bueno, las posibilidades con los cruces que mencionabas también, Fabián. Pero, ¿cómo vos que estuviste hasta hace poquito en la interna del proceso de selecciones, cómo se ve Bielsa? ¿Cómo se ve que se puede trabajar y que se puede llegar a esta edición? El grupo, esto que se habla de los problemas que hay. ¿Vos tuviste algún mano a mano con Marcelo? No, compartí tiempo y espacio de complejo. No tuve posibilidades de tener un intercambio como me hubiera gustado para aprovechar la experiencia, la sabiduría de un entrenador de muchos años. Pero bueno, son formas de ser, a diferencia de lo que había sido el periodo anterior. Y bueno, sobre lo que vos me decías, qué es lo que puede pasar y sobre todo esto que se ha hablado, son profesionales, son futbolistas que tienen objetivos claros, que el objetivo está por encima debe estar por encima Eso es importante de porque privilegios personales. sí, el resultado está más allá del relacionamiento interno. Ustedes jugaron, tendrán la experiencia de técnicos que se llevaban mejor o peor, pero todos van en pos del resultado, El ¿no? resultado es una consecuencia de un montón de factores, entre ellos, como te decía, de ese espíritu de equipo que debe haber para competir, porque en definitiva lo que va a hacer es competir. Y adentro del campo, lógicamente que hay ciertos comportamientos que vamos a seguir, pero hay momentos donde hay que tener un espíritu de grupo que revierta situaciones adversas que se van a dar en el juego, en situaciones de viaje, y ahí es donde va a aflorar un poco todo ese extra que debe tener todo equipo, por lo menos para nuestra cultura, que es muy importante, para que un futbolista esté preparado y sienta dar un poquito más de lo que puede en pos de ese objetivo que busca. Pero yo creo no, los conozco a todos. Son futbolistas profesionales, saben a lo que van a hacer, lo que ellos decían, vivir un mundial, una experiencia. Ellos están en el mejor momento de su edad. Tenemos una selección, para mi gusto, de muy buen nivel, que es capaz de competir con cualquiera y el torneo va a ir diciendo un poco en qué lugar estamos en este próximo campeonato. Genial. Ahora estamos cerrando, pero les tengo que sacar en estos tiempos de redes, les tengo que sacar un ping-pong cortito y volveremos después, dentro de 3 meses, capaz a repasarlo. Empezamos por la punta, Diego. ¿Hasta dónde llega Uruguay en el Mundial? Esto no hay que ser conocedor, es opinión. Final, semi, cuarto, volvemos en grupo. Ojalá No llegamos ni siquiera que a repitamos cuarto. lo de la dupla ahí, a semifinales. Yo creo que, obviamente, paso a paso, no es casete, es paso a paso. Ojalá que pasemos la fase de grupo y ahí en el mata-mata tenemos un gran equipo, como decía recién Fabián. Ojalá. Michel. Uruguay va a salir campeón, Sa- sin duda. No, ese tiene que ser el leitmotiv. Todos tenemos que empujar para que eso ocurra. Y están pasando un montón de sucesos que entiendo van a fortalecer un montón a la selección y si bien va a depender de un montón de factores que se tienen que sumar, no tengo ningún tipo de duda que tenemos la capacidad para ser campeones y que, insisto, paralelamente se están dando un montón de hechos que van a acompañar y que no tengo ningún tipo de duda que tenemos la capacidad de hacerlo. Fabián. Yo creo que estar entre los 8 primeros es muy bueno. Estar entre los 4 mejores del mundo es excelente. Y después depende de detalles y de situaciones de juego, que también aventurar un resultado me parece que Te es robó el título igual. adivinar nada Semis. más. Creo que robó el título. Semis. Sí, ¿por qué no? Semis. Juan. Bueno, mirá, ahora como entrenador, uno viendo un poco más desmenuzado jugador por jugador, esta selección tiene capacidad para ser campeón del mundo. Esa es una realidad de Por lleno. favor. Pero obviamente, como dijo Fabián, hay un montón de condicionantes que se tienen que dar para que eso suceda. Y lo fundamental es tener la cohesión de equipo, de grupo,
esa que te eleva en cierto momento de los partidos, esa es la que te lleva para adelante. Ojalá que la puedan transmitir los muchachos, estos jóvenes con tanta calidad que tienen, que es lo que todos queremos, que puedan llegar a esa semifinal y que nos superen y que lleguen a lo que sueñen como soñaba Fuchi de ser campeón en el 2010. La realidad está, la calidad está, depende de ellos. Depende de ellos. Está perfecto. Puchi. Bueno, lo dijo todo Juan, perfecto. Pero creo que la gloria es eterna. Y yo lo único que le puedo decir a los jugadores, que le arranquen la cabeza a todo. Lo único que le puedo decir, Gracias. que se jueguen la cabeza contra todos y todos. Que pongan la Que, mano dentro del que tengan que arco. poner todo lo que tengan que poner. Que dejen todo, que no les quede nada. Es lo único que les puedo decir. Porque después las condiciones, lo dijo Juan, las tienen todos. Que le arranque la cabeza a todos. Ahí vamos a llegar lejos. Me encanta, estimamos. Muchísimas gracias de verdad a todos por venir. Estaríamos horas hablando de este tema porque el fútbol nos encanta y la verdad tienen muchísimo para aportar. Pero bueno, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes.